Pues estoy aquí parado frente a ustedes, hermanos, y siempre desde años me ha retumbado un versículo bíblico en el cual en el libro de Daniel dice, en el capítulo 4, versículo 2 dice: es conveniente que yo declare las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, hermanos, estoy aquí parado para darles a conocer lo que a mí me pasó. Ajá. Cuando yo analizaba este versículo y decía que es necesario, que conviene que yo declare lo que ha hecho con mi vida y lo que a través de lo que Dios ha hecho con mi vida lo puede hacer a través de ustedes. Ajá, para reafirmar mi fe, la confianza en Dios, porque todos los días depositamos esa fe y confianza en Dios. Entonces, yo a través de esta prueba nuevamente afirmé mi fe en lo que Dios hizo conmigo, no nada más conmigo, sino con mi familia, con mi esposa y con mi hija. Entonces, es conveniente que yo lo diga, no quedarme callado, porque a veces no queremos decir lo que Dios hace con mi vida. Entonces, hermanos, yo estoy aquí y yo hace más o menos el 24 de julio empecé a estar enfermo. Empecé con una gripa, no sabía si era gripa, yo iba al médico, luego cuando empecé yo a estar enfermo, inmediatamente fui al médico y me decía: ¿sabes qué? Tú tienes laringitis, no hay problema, te voy a dar este medicamento, no pasa nada. Conforme pasaban los días, yo me iba empeorando y sentía síntoma tras síntoma y tras síntoma. En esa semana fui 3 veces al médico y me decía lo mismo. Yo le comenté que si era el COVID, y el cual me dice: no, dice, tú ya te lo dije, eres faringitis lo que tú tienes. Entonces ya falta poco para que salgas, pero yo me sentía mucho peor. Pasó una semana y llegó un lunes, fui con una doctora por lo cual me habían recomendado, me revisó, me analizó. Gracias. Me mandó a hacer unos estudios urgentemente, me dice: ¿sabes qué? No deben de pasar de mañana. Fui a hacerme los exámenes de tórax y de sangre, cual al día siguiente me marcaron que tenía un problema en los pulmones, tenía neumonía y ya mis pulmones estaban haciendo blancos, estaban reteniendo líquido y mi sangre estaba contaminada con un virus, por lo cual lo normal era un 10% de contaminado, yo tenía un 38%. Yo me alarmé, la doctora pues me dice: ¿sabes qué? Tienes que hacer urgentemente el examen de COVID para confirmar de qué manera vamos a tratarlo. Salí del consultorio, la doctora pues vi su rostro, porque yo, aparte de tener el COVID, yo padezco de diabetes y hipertensión, y con lo que yo leía se decía que los hipertensos y diabéticos estaban más propensos y que era mucho factor de riesgo nuestra condición de salud. Fui inmediatamente a hacerme el examen. Por mi cabeza iban pasando muchas cosas, pero le pedí a Dios que cambiara las circunstancias de las cosas, de la situación por la que estaba viviendo. Llegué a un sanatorio, a un hospital que me habían recomendado para hacerme la prueba, por lo cual días después salió positiva, sí lo tenía. Fueron días muy difíciles, muy duros. Difíciles, ¿por qué? Porque, como les iba comentando, se añadía cada día más síntomas a mi salud, y yo me sentía bastante mal. Me empezaba a faltar la respiración. De hecho, la doctora me dijo que mi oxigenación estaba nada más al 91%, normal era 94% para arriba.
Entonces mi oxigenación estaba al 91%. Hubo una noche que me sentía mal, sentía que me faltaba la respiración, me dolía todo, la espalda, los pulmones, el pecho. En las noches sudaba bastante, era una sudoración que no dejaba húmeda mi cama, sino era totalmente mojada. Aquí está mi esposa, tenía que cambiar las sábanas, tenía que cambiar mi ropa, tenía que cambiar la funda porque estaba prácticamente mojada por la temperatura que me daban por las noches. Yo en esos días, que fueron 3 días que fueron difíciles, sentía que iba a morir. Entonces, lo que más me preocupaba, hermanos, es que realmente yo no estaba bien con el Señor. Esa era mi preocupación. Yo pensaba y decía, Señor, si yo ahorita me voy, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿A dónde va a ir? Empecé a hablarle a mis hermanos por teléfono, a decirles mi condición de salud y a despedirme de ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Me siento mal. Traigo neumonía encima. Me confirmaron el COVID, entonces pues me está yendo como dicen por ahí, como en feria. A cada uno de mis hermanos, somos 6 en total. A los otros 6 les hablé por teléfono. Les dije, hermanos, si yo les he dicho algo, pues perdónenme, yo sé que no vienen yo sé que no pueden venir a donde yo estoy por las circunstancias de salud. Entonces, a cada uno, pues, y con las personas que yo también sentía que tenía que decirles un perdón, un discúlpame, para yo sentirme tranquilo. Y si por la noche, en las mañanas, a la hora que fuera, si el Señor me llamaba a cuentas, pues yo lo que realmente quería era sentir ese perdón de Dios en mi vida, irme con la paz y tranquilidad. Mi esposa, aquí presente, yo sé que ella nunca perdió la fe, siempre me decía, agárrate del Señor, confía en Dios, declárate sano. Y yo así lo hacía, hermano. Yo decía, ¿sabes qué, Señor? Yo, a pesar que me sentía los dolores de la enfermedad, yo me levantaba en la cama y me ponía a orar, me arrodillaba. Es necesario que ahora las puertas que a veces el hombre no puede abrir, ahora el Señor las va a abrir. Como ahorita la canción. Ajá. Hay puertas que a veces el hombre no puede abrir, pero Dios sí las abre, hermanos. Digo, estoy aquí no para que digan, ay, pobrecito hermano, ¿cómo le vamos a hacer? No, hermanos, es para que reafirmemos y confiamos que el Señor todavía puede hacer milagros. Así como la hermana pastora y con muchos hermanos que también han tenido enfermedades y Dios los ha sacado adelante, hermanos. Dios, de veras, hermanos, que ahorita digo, el Señor nunca me ha dejado. Sí, me dejó sentir los dolores, la muerte. Él me hizo pasar por un valle de muerte, como dice su palabra, pero dice que su vara y su callado me van a infundir aliento, hermano. Y es lo que el Señor hace, nos va a infundir aliento. Mire, hermanos, cada uno de nosotros vamos a pasar por ciertas situaciones, a veces de enfermedad, financieras, problemas, pero hermanos, nunca dejen de confiar en Dios. Si venimos a la iglesia, hay que disponer esa semillita que Dios nos da el Señor en la tierra de nuestro corazón para que haya buena cosecha. Y el día de la tribulación tengamos que ofrendarle al Señor ese agradecimiento y el Señor obra en nuestras vidas. Entonces, yo también le decía a mi esposa, yo me despedí varias veces de mi esposa, le dije, ¿sabes qué, mujer? Yo no sé qué vaya a pasar ahorita, mejor platico contigo. Ahí tengo 2 seguros de vida. Ponte bien abusada con los seguros de vida, no firmes nada que no entiendas. Igual en mi trabajo, como yo trabajo para el municipio de Querétaro, igual digo, te tienen que dar una pensión, cosa que no entiendas, no firmes nada. Yo me sentía de veras que me sentía, mi hija también aquí que está, también me infundía aliento papá. El epidemiólogo me dijo, ¿sabes qué, Alejandro?
Tú tienes que estar aislado en tu cuarto, tú nada más solo. Y si vas al baño o si tienes un cuarto cerca, porque nada más puedes ir del cuarto al baño, el baño a tu cuarto, y tienes que tener un estricto aseo de higiene en todos lados. No puedes andar por todos lados esparciendo el virus por la sala, por el comedor. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues te vas a dormir aparte, porque me dormí en un cuartito que tengo atrás. Y me dice, ¿sabes qué? No, yo aquí me duermo contigo. Ella siguió durmiéndose ahí en el cuarto atendiéndome, porque ella se levantaba en las mañanas a que la pastilla, que si quería agua, cualquier cosa que yo necesitara. Entonces, también le agradezco al Señor, hermanos, porque a pesar de que en una semana dormimos juntos, mi esposa no se contagió. La protegió por la fe que ella tiene. Yo sé que ella tiene mucha fe. Yo a veces le preguntaba en mi dolor, oye, ¿cómo le haces para tener fe? Yo quisiera tener la fe que tú tienes. ¿Dónde está tu fuerza? Pero la fuerza sabemos que la da el Señor. Ni mi hija ni ellas fueron contagiadas. Y eso que dormimos juntos, se quedaba en el cuarto a dormir. Mi hija igual llegaba y, papá, ¿cómo estás? Ya también me apoyaba. Y ella me dice, ¿sabes qué, papá? Mi jefa me dice que ya me urge que vaya a trabajar. Ella me paga la prueba, ¿cómo ves? Le digo, mira, hija, si sale bien, pues vete a trabajar. Y sí, se hizo la prueba, salió negativa. Igual mi esposa no le quisieron hacer la prueba porque no presentaba síntomas, a pesar que les comentó que me estaba cuidando a mí. Entonces no le hicieron la prueba. Si yo no le puedo hacer la prueba, pues mejor váyase a su casa, le damos este kit de limpieza y vámonos. Entonces, hermanos, yo sé que Dios obra en la vida de cada uno de ustedes, y en la mía obró mucho. Y le agradezco mucho al Señor el haberme permitido. Ya después que pasaron esos 3 días, ya empecé a sentir un poco más de mejoría. Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya me estoy sintiendo mucho mejor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Yo me ponía a pensar, bueno, esta neumonía que tengo, ¿cómo se va a ir? Mi sangre, ¿cómo se va a limpiar? Porque nada más el médico me dijo cierto medicamento, tómate esto y vámonos, a ver cómo te va. En la noche yo me sentía bastante mal, que mi esposa me decía, vamos a internarte, ¿quieres que te interne? Y yo aquí, mi suegra presente, la última vez que me vio me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? Si te sientes mal, ni te vayas a internar, aquí quédate. Yo no me ponía a pensar, dije, bueno, Señor, porque le hablé a una conocida del Seguro Social y le digo, oye, Dora, fíjate que me siento así. Dice, mira, si quieres, vente y te interno, te ingreso lo más rápido que pueda. Pero eso sí te digo, aquí en el triage está para llorar. Es más, hasta te puedes deprimir. Dice, pero como tú te sientas, como tú veas. Hermanos, yo me sentía ahora sí que como dice la palabra, en el pozo de la desesperación. En ese fango que no puedes salirte. Pero ahora que nuevamente vuelvo a retomar la palabra de Dios y a empezar a leer su palabra, digo, el Señor nunca me ha dejado. Estaba leyendo el día de ayer en el libro de Hechos, capítulo 27, donde Pablo zarpa al mar Adriático en un barco y van 265 personas con ellos. Pero se llama un Heroclidón, como un ciclón, y ellos pensaban que iba a morir. Pero les dice Pablo a los tripulantes, ¿sabes qué? No vamos a morir. Y el ángel del Señor vino, y al Dios a quien yo sirvo, Él me dijo que no vamos a morir, vamos a estar bien. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la oración de uno, porque tal vez Pablo en ese momento se arrodilló y dijo, Señor, soy yo y somos 265 personas, vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Pablo oró por esas 265 personas y se salvaron. Y les dijo, ¿saben qué? Solamente la nave va a sufrir daños. Nosotros nos vamos a salvar.
Y así fue, hermanos. Así está el barco de nuestra familia, el barco de nuestro trabajo. ¿Cómo está nuestro barco? Si realmente estamos orando por ese deseo, que ese deseo se convierta en petición, para que el Señor nos escuche. Yo todos los días me arrodillaba ante el Señor y decía, ¿sabes qué, Señor? Yo no me levanto de aquí hasta que yo no sienta tu bendición en mi vida. Yo me levantaba y me ponía a orar. Y fueron esos momentos que sentí el perdón de Dios en mi vida. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo esta mal le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Esta mujer, perdóname. Lo dice su palabra de Dios que hay que ponernos a cuentas también con... Y le platiqué a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Yo he hecho muchas cosas, ¿no? Pero quiero que me perdones. Ya me puse a cuentas con el Señor. Y ya siento que el Señor ya me perdonó, por eso, ¿sabes qué? Perdóname. En ese momento sentí también el perdón de Dios y la sanación a mi vida, que el Señor actuó. Entonces, hermanos, estoy bien agradecido con el Señor, hermanos. A veces no encuentro, quisiera hablar por lo que he hecho conmigo. Ya después, días después, me hice la prueba, tengo 15 días que me hice la prueba nuevamente y salió negativa. Ya, le doy gracias a Dios por eso. Yo todavía iba incrédulo al laboratorio y mi esposa me dice, mira, ya está sano. Pero yo todavía sentía los estragos porque dicen que esta enfermedad causa secuelas. Y sí, yo no puedo estar mucho tiempo en el frío. Pues como ayer salimos un ratito a comprar algo de comer y ya regresé con la tos, con las flemas, con el dolor de garganta. Pero hermanos, eso es para que yo me acuerde de Dios todavía. Así como... Entonces, hermanos, pues yo le agradezco mucho a Dios, hermano. Estoy aquí. Le comenté al pastor inmediatamente también cuando me dio el análisis, pastor, ya estoy bien, gracias a Dios, gracias a los hermanos por sus oraciones, de veras a los que supieron de mi enfermedad. Yo a veces le decía a mi esposa, ¿sabes qué? No le digas a nadie que estoy enfermo de esto, ¿no? Porque a veces se satanizan estas enfermedades. No te acerques, no vaya, no el otro. No les diga, nada más que oren por mí. Y aquí nosotros vamos a orar, vamos a buscar el barco de nuestra salvación para poder llegar a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, de veras, gracias, pastor, por sus oraciones. Mi hija pastora, a los hermanos, que supieron. Pero yo dentro de mí, yo también decía, bueno, esta batalla también es mi batalla. Me ponía a pensar en el cojo que estaba ¿cómo se llama? No, el que estaba, decía que bajaba un ángel. Que bajaba un ángel de tiempo en tiempo para que por su dedo moviera el agua. Y el que se metía primero, ese era sanado. Entonces, yo decía, Señor, esa persona que quería entrar no podía porque no podía caminar. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Quién sabe? Pero yo sé que el Señor está. Llegó el Señor, pero él no sabía que era el Señor Jesús el que llegó y le dijo, toma tu lecho y párate y vete. Así muchas veces dice, Señor, si tú llegaste a tiempo, en el momento indicado, y me levantaste, me tendiste, así como esa persona, tú lo puedes hacer con muchos hermanos. Muchas veces llegamos a la iglesia con una petición de enfermedad, de necesidad, y nos vamos vacíos, hermanos. Hay que irnos vacíos. De veras que hay que aprovechar, ahorita que ya podemos reunirnos, para agarrarnos de Dios y que el Señor actúe y obre en cada uno de nosotros. De veras, hermanos, digo, yo los invito. Yo a veces, yo digo, yo soy un milagro porque en días pasados, cuando yo estaba enfermo, falleció un amigo mío, tenía 44 años, no estaba enfermo de nada, pero estuvo internado también 15 días en el
en el hospital por COVID y él falleció. Cuando me avisaron sí me dolió porque dije, si era una persona sana, también le gustaba el deporte. A mí las personas que me conocen me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que a ti te ayudó mucho el ejercicio. En esos días me hablaron de la Secretaría de Salud, porque pasan informes acerca de las personas que estamos enfermas para llevar una estadística. Y me habló una psicóloga. Y dentro de sus palabras me dice otra pregunta, ¿qué es lo que hiciste para hacer a un lado la enfermedad? ¿Qué es lo que hiciste tú o qué fue lo que pasó? Porque eres diabético, eres hipertenso, tenías neumonía encima, o sea, ¿qué fue lo que hiciste? Digo, mire, yo le puedo decir, fue la pastillita, fue remedio casero, fue tantas cosas, porque a mí también lo que me daba, pero ¿sabe qué? Mi fe está en Dios, y yo le puedo decir que Dios es el que actúa en mi vida. De ahí de Dios, mi familia, los cuidados de mi esposa, y después las recomendaciones médicas, limpieza, utilización del gel, cubrebocas. Entonces, primero ante nada, yo le doy la gloria a Dios. Esa es mi fe, esa es lo que me ha salvado, me ha ayudado, me ha fortalecido y me ha salido adelante. Entonces, hermanos, es lo que yo les puedo compartir, es lo que yo le puedo dar a ustedes para que afirmen su fe al Señor. Y de veras, hermanos, yo creo que cada quien vemos las estadísticas de día con día. Allí está viendo estadísticas, 1.600.000 infectados. Aquí en Querétaro, al menos hay más de 500 muertes al mes y a ellos se suman 140 infectados. No hay que ser, porque yo era una de esas personas que decía, no, no va a pasar nada. No, no creo. No, yo no creo en esa enfermedad. Pero cuando me dio, ahora sí creí, hermano. ¿Verás? Ahora sí creí. Y de verdad, no deseo que ninguno de ustedes, ni nadie, nos toque esa enfermedad, porque hace poquito también falleció una conocida que nos dolió mucho, la señora Marisela López, la cual tuvimos, nuestra ex consuegra, también una persona muy joven, y muchos más que yo les podía decir que han fallecido. Ahora también parece que familiares de mi esposa están contagiados, entonces también esperemos y oramos por ellos que sean levantados con el poder de Dios y que nos cubra con tu sangre preciosa. Pues hermanos, Dios les bendiga a todos y vamos a agarrarnos de Dios, que el Señor siga abriendo puertas que el hombre no puede abrir. Amén.